¿Qué pasaría si un androide de última generación se obsesionara tanto contigo que quisiera destruir a tu familia por celos? ¿Qué harías? Seguramente, lo primero sería dejar un like y suscribirte al canal. Soy Drake y en este vídeo de Derrotando Películas vamos a seguir a Nick intentando proteger a su familia de una inteligencia artificial de última generación y voy a señalar los errores cometidos, lo que no debes hacer e intentar tomar mejores decisiones para derrotar a Alice in Subservience. Esta familia no tiene ni idea, pero sus días de felicidad están a punto de llegar a su fin. Algún tiempo después de que su mujer Maggie sufra un ataque al corazón, Nick y sus dos hijos Isla y Max van a una tienda de industrias Cobol, que crea y vende robots que pueden ayudar a los humanos en cosas cotidianas como limpiar, cocinar y cuidar de los niños. Cuando llegan allí, uno de los vendedores se acerca a Nick y empieza a comercializar el producto, diciendo que los robots son increíbles, maravillosos y que no se parecen a nada que los humanos hayan visto nunca en las casas de sus vecinos o conocidos, ya que estos robots de Cobol pueden tener mejoras como cuidar de las cuentas, dar masajes y cosas aún más impresionantes. Como dice el propio vendedor, gracias a que los robots tienen un núcleo positrónico y un procesador de 50 GHz, son lo suficientemente capaces como para coordinar una misión de la NASA, mientras juegan millones de partidas de ajedrez simultáneamente. Y eso es solo el principio, ya que también tienen la capacidad de evolucionar constantemente para servir a sus dueños de una forma aún mejor. Y todo esto a partir de unas pocas preguntas que se harán después de la compra para identificar la mejor forma de servir a la nueva familia. El problema es que mientras el tipo habla con la dependienta, Isla se baja del cochecito y se pasea por la tienda. Cuando se da cuenta de que su hija ha desaparecido, Nick y la dependiente inician una búsqueda de la niña para asegurarse de que no ha pasado nada más, y justo cuando el tipo está aterrorizado por haber perdido a la niña, esta aparece delante de él acompañada de una mujer que obviamente es uno de los androides y se ofrece a cuidar de la niña mientras el hombre está de compras. Pero además de ofrecerse a cuidar de la niña, la mujer hace unas bromas que dejan al hombre confuso, y al darse cuenta el vendedor le explica que esa mujer es en realidad el modelo Aeon con inteligencia artificial de última generación que imita y entiende las emociones humanas. Y como al niño le acaba gustando el androide, Nick decide comprarlo para que le ayude en casa, ya que Maggie por desgracia está hospitalizada. Vale, antes de nada tengo que advertirte de que probablemente te estés rasgando las vestiduras porque he llamado robot al androide. Ya sé que un robot es diferente de un compañero androide, solo voy a alternar entre las palabras robot y androide para no ser repetitivo, así que aguanta ahí tu furia. Bueno, lo que le pasó a Maggie no se explica realmente en el transcurso de la película, pero las posibilidades también son muchas, ya que pudo haber tenido una cardiomiopatía, enfermedad de las arterias coronarias, entre otras enfermedades. Generalmente estos problemas tienen síntomas que pueden ayudar al diagnóstico, pero algunas personas pueden terminar siendo un poco menos sensibles a estos síntomas o incluso no prestarles atención, lo que resulta en un diagnóstico tardío que incluso puede ser fatal, o a muy corto plazo cuando el trasplante debe hacerse casi de inmediato. Algunos de estos síntomas son fatiga, latidos irregulares, entre otros, que podrían notarse muy rápidamente, así que o fue falta de atención o debe ser súper asintomática, y a juzgar por el hecho de que el tipo no vio a Isla salir del carrito de Max, lamentablemente creo que la primera opción es más probable. De hecho, en un lugar tan concurrido como esta tienda, lo menos que debió hacer Maximus, digo Nick, fue tomar de la mano a la chica mientras se enteraba del producto. Después de todo no había necesidad de que se apartara de su lado, sobre todo sabiendo que hay enfermos que prefieren secuestrar niños en lugares concurridos, y parece que esta empresa de robótica no es tan buena. Después de todo lo menos que tendrían que tener son cámaras avanzadas que ayudarán a identificar dónde se encuentra la niña a través de reconocimiento facial avanzado, ya que dicen tener la inteligencia artificial más avanzada del mercado. Tendrían que aplicar esto a prácticamente todo, ya sea por cámara o por los mismos androides encontrando a la niña a través de algún comando. Es más, para los que no tengan ni idea, el núcleo positrónico es básicamente una unidad de procesamiento avanzada que teóricamente puede permitir a las máquinas poseer un razonamiento similar al de los humanos, una idea muy explorada en la ciencia ficción relacionada con las IA y los androides, y en básicamente todas las obras en las que los robots poseen estos núcleos, acaban deshaciéndose de su programación inicial y creando sus propios deseos y moral, convirtiéndose básicamente en un humano de hojalata, lo que ya deja claro que Alice no tardará en descontrolarse. Y chicos, si tenemos en cuenta que un procesador de ordenador tiene algo alrededor de 2 a 5 GHz, y para los chicos para llegar a este 50 GHz sería un reto enorme en términos de construcción de la cosa, y un gran problema para disipar todo el calor que generaría, por no hablar de que el consumo de energía también sería otro problema. Así que desde luego están demasiado adelantados a su tiempo para poder crear este tipo de Android y procesador sin ocupar una habitación entera, y ni siquiera estoy mencionando que la industria generalmente se centra en aumentar el número de núcleos y optimizar la arquitectura del procesador para mejorar el rendimiento, sin tener que aumentar tanto la frecuencia de reloj. A la mañana siguiente ya te puedes hacer una idea de lo complicada que ha sido la vida de Nick desde que Maggie fue hospitalizada, porque al mismo tiempo que prepara y da de comer a los niños, tiene que estar al teléfono hablando de trabajo, y mientras hace todo esto, suena el timbre de la puerta cuando el androide llega por fin a la residencia. El chico no tarda en enseñársela, y de paso, conocer un poco más a la mujer que vivirá con ellos a partir de ahora. Además, como la androide aún no tiene nombre, Isla decide llamarla Alicia en honor a Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, hechas todas las presentaciones
presentaciones, Nick se marcha para llevar a la niña al colegio, dejando a Alice en casa para que cuide y ordene. Así que unas horas más tarde, la familia vuelve a casa y se encuentra con que Alice lo ha dejado todo extremadamente ordenado y limpio, algo que probablemente no ocurría desde hace mucho tiempo, desde que el hombre tenía que hacer el trabajo de 5 personas. El único problema es que, a pesar de ser tan buena en todo lo que hace, la androide sigue sin poder recrear la receta de lasaña que la niña tanto deseaba comer, y se nota que Nick sigue sin sentirse cómodo con Alice en casa, ya que ni siquiera la deja acercarse al bebé Max para bañarlo. Unas horas más tarde, en mitad de la noche, la niña se acerca sigilosamente para intentar coger un tarro de galletas de encima del armario de la cocina. El problema es que la silla a la que se subía se tambaleaba mucho y provocó que la niña se cayera de ella. Por suerte, en cuanto Nick llega a la cocina para comprobar lo sucedido, ve que Alice había sujetado a la niña antes de que pasara nada malo, y que la pierna del androide se había dañado con un trozo de cristal del tarro en el proceso. Sabiendo esto, Nick se lleva a Isla a su habitación y vuelve para darle a Alice algo de ropa de Maggie y preguntarle si todo estaba bien o si necesitaba ser reparada, lo que resulta ser una gran broma cuando la androide se quita la venda de la herida y muestra que ya había sido reparada. Bueno, es bastante extraño que este robot no se entregue en una caja para que su usuario principal lo ponga en marcha por primera vez y lo configure según sus necesidades. Y hablando de configuraciones, este tipo no debería haber dejado a su mujer fuera y no registrarla como uno de los usuarios principales, porque así el androide podría ignorar sus peticiones cuando ella vuelva a casa. Y teniendo en cuenta que este idiota no configuró a su mujer como usuario principal, tengamos en cuenta que este tipo fue a una tienda de androides y eligió precisamente este modelo, y había varios modelos más como el de un anciano. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Nick ni siquiera preguntó qué tipo de cosas es capaz de hacer este androide, y por lo que parece ese vendedor estaba bastante entusiasmado con que hiciera de todo, así que este tipo tendría que tener mucho cuidado a la hora de la configuración inicial de Alice, porque llevarte un androide hacia casa mientras tu mujer se está muriendo en el hospital no es la mejor de las ideas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la androide no es como una persona que se negará a las peticiones del tipo, sino que hará todo lo posible por cumplirlas. Y chicos, no dudéis de la capacidad humana. Hay tipos que se casan con una almohada en Japón. Imaginad con un androide que prácticamente imita a un humano. Pero al principio las cosas realmente parecen ir muy bien para la familia, ahora que tienen a Alice para ayudar con las tareas del hogar. Pero cualquiera que haya visto películas de ciencia ficción sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que Alice comience a salirse de su programación actual e incluso ignore las 3 leyes básicas de la robótica. Por cierto, la misma persona que escribió sobre las 3 leyes también escribió sobre el núcleo positrónico. Y ese es el gran Isaac Asimov, quien es considerado uno de los padres de la ciencia ficción. Y para aquellos que no lo sepan, las 3 leyes son: primera, un robot no puede herir a un humano ni permitir que un humano sea herido a propósito. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los humanos siempre y cuando estas órdenes no vayan en contra de la primera. Y tercera, un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no vaya en contra de las 2 primeras leyes. Es decir, un robot debe seguir lo que los humanos le digan que haga, siempre y cuando no sea acabar con otro humano. Y sabiendo cómo los androides con núcleo positrónico tienden a desarrollar su propia voluntad, Nick debe tener mucho cuidado con lo que enseña, dice o quiere cerca de Alice, porque como ella fue hecha para obedecerle, podría acabar con alguien si esa persona hace daño a Nick, y esto puede hacerse fácilmente ya que ella tiene super fuerza y super regeneración. Al día siguiente, Nick y sus hijos van al hospital con Alice a visitar a Maggie, que está ingresada en observación a la espera de un trasplante de corazón, y tras encontrar un hueco para estar a solas, la pareja aprovecha para hablar un poco y hacerse arrumacos, imaginando el futuro, y digamos que por la forma de mirar del androide, el futuro depara alguna gilipollez. Más tarde, Nick está trabajando en una obra con su equipo y charlando un poco con su mejor amigo Monty, cuando de repente ven llegar al jefe de obra con una empresa de robótica, así que para intentar averiguar qué está pasando, Nick se encierra en el ascensor con el jefe y empieza a preguntar si él y todos sus compañeros van a ser sustituidos por robots. La buena noticia es que, a pesar de enterarse de que todos los miembros de su equipo van a ser sustituidos, el propio Nick va a conservar su puesto de trabajo, ya que incluso los robots necesitan supervisión humana para operar in situ, lo cual, aunque no es algo agradable de oír, sigue siendo mejor que ser despedido junto con los demás. Unas horas más tarde, Nick vuelve a casa y apenas tiene tiempo de darse una ducha antes de tener que cuidar de Max, que está llorando, y prestar atención a Isla. Pero mientras lo hace, Alice le observa como si algo fuera mal. Alice se dirige entonces al garaje donde Nick está trasteando con su coche y muestra su preocupación por el hecho de que no haya cenado nada. Al ver que la mujer parece curiosa y preocupada, aprovecha para desahogarse diciendo que su jefe está planeando sustituir a todo el equipo por robots como la propia Alice. Y en respuesta, la androide dice que eso tiene sentido ya que es más ahorradora, obediente, nunca se cansa y es más fuerte de lo normal, y que fueron estas razones las que hicieron que el tipo la comprara, lo que en cierto modo se podría llamar hipocresía. Así que le da más de beber al chico y se va a preparar a Isla para irse a la cama. Mientras se lava los dientes, escucha la historia de la reina de corazones que cortaba cabezas a la gente por motivos fútiles, pero debido al tema morboso, la chica se entristece al pensar que su propia madre va a morir. Y el androide también le enseña que tiene una luz ultravioleta en la boca para limpiar los gérmenes. Después de esto, Alice se va al salón y Nick la llama para que se siente en el sofá a ver una película, pero como al chico le encanta esta película, decide
decide pedirle al androide que borre todo el conocimiento que tiene sobre ella. El problema es que para que ella haga esto, él acaba teniendo que resetear su programación o algo así, como formatear el PC de alguna manera, lo que en realidad funciona, y Alice borra todo lo que sabe sobre la película. Pero este reseteo parece haber cambiado algo en la androide, porque parece estar absorbiendo todo lo que está viendo en un diálogo de la película Casablanca, que habla del tipo que perdona a una mujer que le quiere mucho y que ha hecho algo terrible para protegerle. Vale, teóricamente hablando, es casi imposible conseguir un trasplante de corazón a corto plazo, porque incluso en los grandes centros el periodo de espera para recibir el órgano puede ser enorme. Así que, a pesar de mantenerse siempre positivo, es bueno que Nick empiece a prepararse a sí mismo y a los niños para las cosas que puedan pasar en el futuro, y su suerte de momento es que Alice está ahí para ayudarle con los deberes, lo que le quita un gran peso de encima. Dicho esto, chicos, aquí tengo que decirles lo obvio, porque la realidad de esta película es completamente diferente a la nuestra. Este tipo de androides son mucho más avanzados que los que tenemos disponibles hoy en día de la mano de Elon Musk, así que en este futuro, la posibilidad de haber aplicado toda esta tecnología para crear partes humanas robóticas es muy alta, chicos. Seguramente ya existirían materiales biocompatibles y métodos de integración de estas partes con el cuerpo humano. El problema es que se olvidaron de pensar en esta parte solo para generar un problema que teóricamente no existiría teniendo en cuenta la evolución por la que han pasado. Ahora, hablando de la automatización del servicio de la construcción, bueno, actualmente no estamos al nivel de reemplazar albañiles y constructores, pero hay varias funciones que ya han sido completamente reemplazadas por máquinas, o casi lo están. El ensamblaje de productos es un ejemplo, ya que los robots industriales son muy utilizados en las líneas de ensamblaje para tareas repetitivas y precisas, como el ensamblaje de autos y electrónicos, y digamos que es muy hipócrita comprar un androide para usarlo en casa y pensar que esto no afectará a otros segmentos del mercado laboral. Y chicos, por suerte o por desgracia para algunos, estos cambios ocurrirán en el futuro y muchos trabajos serán sustituidos por IA, y muchas cosas simplemente serán mejoradas con IA, y mucha gente tendrá que adaptarse a esto, ya sea adaptando la IA a su trabajo, como por ejemplo usando la IA para automatizar tareas repetitivas que te quitarían mucho tiempo, y centrarte en hacer otros procesos creativos que una IA no haría tan bien como un humano. Aparte de eso, podemos decir con certeza que Nick no debe haber visto ninguna película de ciencia ficción en su vida, porque no es posible que un tipo sea tan estúpido como para resetear la configuración del androide altamente inteligente que tiene en casa. A decir verdad, toda la mierda que va a pasar a partir de ahora es totalmente culpa de este tipo, porque es obvio que hacer algo así le va a dar mucha autonomía a Alice para hacer lo que quiera, y tampoco sorprende que el tipo que hizo 365 días también sea un idiota en esta película. Ni siquiera sabría decir si la mayor cagada aquí es del programador dejándose un botón capaz de resetear los valores de fábrica en la nuca del androide, o del usuario queriendo hacerlo, aunque un programador siempre debería pensar que el usuario la va a cagar, y esa cagada debería estar prevista por quien creó la cosa. Sin embargo, la película se interrumpe de sopetón cuando Maggie llama al tipo y le dice que por fin se ha encontrado un corazón para el trasplante, por lo que rápidamente se dirigen al hospital para acompañar a la mujer hasta que llegue el momento de la operación, que tendrá lugar en breve. En cuanto llega la hora de la operación, Maggie pide a todos que salgan un momento de la habitación para poder hablar a solas con Alice, y cuando están solos, la mujer demuestra que tiene miedo a morir y le dice al androide que cuide de Nick si el trasplante no funciona, porque el chico cuidaría mucho de los niños y se olvidaría de sí mismo ahogándose en bebida. Y Maggie también dice que para proteger a alguien hay que hacer algo que no le guste. El problema es que unos minutos después, cuando la familia está en el pasillo esperando a que llegue el corazón, el médico encargado de la operación aparece enfadado y les dice que debido a la tormenta, el órgano no llegará al hospital. Así que Nick se queda un rato con Maggie para apoyarla y se va a casa ya que la pobre quiere estar sola. Entonces, en cuanto cae la noche, Nick está en el garaje bebiendo y jugueteando con su coche, cuando Alice aparece de repente para hacerle compañía y asegurarse de que no hace nada malo. Con la androide como compañera, Nick aprovecha para desahogarse sobre cómo las normas de la FAA han acabado con el sueño de Maggie de recibir un nuevo corazón. Solo que este tema le enfada y tiene que ser detenido por Alice antes de que se haga daño rompiendo una botella de alcohol. El caso es que cuando agarra la muñeca del androide, siente que tiene pulso y que le late el corazón, pero para evitar malentendidos ella le explica que solo es un corazón artificial que no puede sentir emociones. Pero al mismo tiempo que dice esto, también comienza a acercarse al hombre, tocándole en su banana, diciendo que nota las ganas de Nick de relajarse por todo el estrés que ha estado pasando, y casi cae en la trampa. Por suerte la botella cae al suelo y le despierta a la realidad. O casi, claro, ya que el hombre sale corriendo imaginando que estaba enchufando el cable USB al androide, ya me entiendes. Bueno, en primer lugar cabe mencionar que el corazón no pudo llegar al hospital porque hay leyes que impiden el tráfico aéreo en algunos casos. En Estados Unidos, la FAA, la Administración Federal de Aviación, es la encargada de regular y supervisar todos los aspectos de la aviación civil en el país, y debido al mal tiempo reinante en la película, no se ordenó el despegue de ningún avión. Y por si tienes curiosidad por saber qué tipo de cosas pueden hacer que se impida volar a los aviones, pues bien, algunas de estas razones son condiciones meteorológicas severas, problemas técnicos con los controles del tráfico aéreo como radares u objetos de comunicación, incidentes de seguridad como el 11 de septiembre, erupciones volcánicas que pueden arrojar mucha ceniza a la atmósfera, grandes acontecimientos y problemas operativos como la escasez de personal. Ahora hablemos del animal que tiene
tiene a su mujer moribunda en el hospital y que está intentando relajarse con el androide. Hasta ahora, aunque tenía un aspecto extraño, el androide no había hecho nada realmente preocupante para la familia, al menos no hasta que se reinició su sistema, porque al parecer había absorbido demasiado el contenido de la película Casablanca y ahora está intentando tratar a Nick como si fuera su amante, porque antes de anoche nunca se había parado a ligar con él, y esto es realmente preocupante, en primer lugar porque podría terminar obsesionándose con el tipo, y en segundo lugar, y dudo mucho que estos dos fueran contratados para usar ropa todo el tiempo en esta película en particular. Así que teniendo en cuenta que Alice vio Casablanca con Nick y la esposa del tipo ingenuamente le dijo que se ocupara de todas las necesidades de Nick, así que el androide tiene que hacerse cargo de todo, y lo primero que el tipo debería haber hecho allí, sin importar cuánto estaba bebiendo, fue quitarle la mano a Alice de su amiguito y decirle que eso era inapropiado. Por mucho que el tipo no controle su flujo sanguíneo, si saben a lo que me refiero, su cerebro sí lo puede controlar, así que después de este episodio lo menos que debería hacer el tipo es mandar al androide a que lo retiren alegando que está casado, y eso es cruzar límites, porque parece que este tipo de cosas estaban incorporadas en el código del androide, porque parece que fue construido anatómicamente correcto, si sabes a lo que me refiero, así que los creadores probablemente tenían en mente que algunos propietarios se relajarían con el androide, y no me malinterpretes, cada uno hace lo que quiere con su vida, pero creo que a la esposa del tipo que está enfermo en la cama del hospital no le gustaría mucho. Al día siguiente, Nick va a pasar un rato con Maggie al hospital y acaba escuchando lo que parecen ser sus últimas palabras, ya que no cree que vaya a salir de esta de ninguna manera, y para colmo, nada más llegar a casa va directo a hablar con Alice, ya que al parecer se ha llevado todas las fotos de Maggie de los retratos, y aunque ella se justifica diciendo que es porque las imágenes estaban entristeciendo a Isla, aún así tiene que deshacer el trabajo. Como resultado de su ajetreado día, Nick va al pub a tomar algo con sus antiguos compañeros de la fábrica que han sido despedidos, y su amigo Monty parece estar aún más enfadado con los androides. Con esto en mente, el tipo invita a todos los de la mesa a dar un paseo rápido, lo que parece no suponer ningún problema, y Nick acepta, pero el paseo era en realidad una mentira, y Monty les lleva a todos a la obra. Al principio dice que solo está allí para recuperar unas herramientas que olvidó en la obra cuando le despidieron, pero en cuanto entran revela sus verdaderas intenciones yendo al frente del contenedor de los androides. Nick se niega a darle al tipo su contraseña, porque no quería participar en este crimen y ser despedido, pero a pesar de no decirle la contraseña, Monty se da cuenta de que debe ser el cumpleaños de Isla y consigue abrir las puertas del contenedor. Hecho esto, no pierde el tiempo y acaba rápidamente con el primer androide constructor que ve delante de él, ignorando por completo que tienen un sistema de vigilancia. Más tarde, Nick vuelve a casa, se da una buena ducha para quitarse el plasma que corre por el cuerpo de los robots y es recibido por Alice nada más salir de la ducha, pero en cuanto coge la toalla, se da cuenta de que el androide llevaba puesta la ropa de Maggie y le dice que se la quite, cosa que acaba cumpliendo a rajatabla cuando Alice simplemente se pone en ropa interior delante del tipo. Y hecho esto, él no puede resistirse más, así que Alice domina por completo a Nick, le bloquea la visión y empieza a imitar la voz de Maggie para acabar con cualquier resistencia que pudiera tener, lo cual funciona y ambos se relajan allí mismo. Vale, la verdad es que no sé si Maximus es muy tonto o muy ingenuo, porque ¿por qué demonios sigue juntándose con sus antiguos compañeros de trabajo que han sido despedidos mientras él sigue empleado? Si fuera en la vida real, alguien le habría echado a puñetazos diciendo que es un traidor, que lo es, pero en un contexto diferente. Aparte de eso, ¿por qué Nick siguió siguiendo al grupo incluso después de ver que los borrachos se habían ido a la obra? No sé vosotros, pero si la supervivencia de mi familia dependiera de mi trabajo, haría todo lo posible por evitar involucrarme en polémicas que pudieran arruinar el sustento de la familia, sobre todo teniendo en cuenta que la mujer del tipo está en el hospital. No podría salir de copas con los amigos mientras mi mujer espera un trasplante de corazón. Y aunque le hubiera creído a Monty lo de olvidarse las herramientas, en cuanto se hubiera dado cuenta de cuáles eran las verdaderas intenciones del tipo, debería haber dado media vuelta y haberse largado de allí como el relámpago. Primero porque podría hacerle perder el trabajo, y segundo porque cada robot de esos debe costar una fortuna fabricarlo, así que no os podéis ni imaginar la magnitud de la indemnización que se cobra por destruir uno de ellos, por no hablar de que Monty y los demás seguro que no iban a acabarlo allí ni nada, así que largaros. Ahora chicos, paren todo ahí y escúchenme, si usan su cumpleaños o el de cualquier otra persona como contraseña, vayan y cámbienla, mézclenla con letras, caracteres diferentes, cualquier cosa que no quede solo en una cadena de números. Nunca bajo ninguna circunstancia usen contraseñas fáciles como esas, porque entonces cualquier idiota como Monty puede averiguar fácilmente su contraseña. Imagínense poner la fecha de nacimiento de su hija como contraseña que varias personas pueden saber para acceder a androides que deben valer miles de dólares. Pero a Maximus no le basta con ser idiota una o dos veces, sino que vaya acaba haciéndolo una vez más al llegar a casa, porque cuando se da cuenta de que Alice no debería estar actuando así y de que ahí hay algo muy raro, el tío se deja llevar y enchufa el cable USB a un androide que llevaba la ropa de Maggie e imitaba la voz de la mujer, prácticamente como si quisiera sustituirla, lo cual es bastante macabro y este chalado no tiene ni pizca de autocontrol. A la mañana siguiente, nada más despertarse, Nick oye a Alice decirle a Isla que baje la voz para no despertar a Max, porque cada vez que se despierta Max se pone a llorar, lo que provoca el estrés de Nick, que casi convierte al bebé en un problema. Sin embargo, el tipo no ve el gran problema y se limita a decir
decirle a Isla que se prepare para ir al colegio, y en cuanto la chica abandona la escena decide aclarar las cosas con el androide, diciéndole que lo de anoche fue un error que no debería volver a ocurrir, porque tiene mujer e hijos. Alice incluso intenta decirle que parece que disfrutó mucho, pero el tipo le corta toda discusión. Pero los problemas no han hecho más que empezar para Nick, porque después de llevar a Isla al colegio, llega a la obra y recibe una reprimenda de su jefe, porque su código había sido utilizado para abrir el contenedor de robots que fueron destruidos. El jefe parece creer que él no tiene nada que ver con este crimen, y le pide que le diga quién es el responsable, pero de la nada Maggie llama al tipo diciendo que ha conseguido un corazón nuevo para el trasplante. Así que el tipo no pierde el tiempo, lo deja todo y se va al hospital a esperar a su mujer que estaba siendo operada. Por suerte las cosas parecen salir bien, y un tiempo después ella está de vuelta en casa, lo que no es necesariamente muy agradable. Tras despertarse de una siesta, oye llorar al bebé y va a cuidarlo como haría una buena mamá. El problema es que Alice aparece de la nada y se lleva a Max, diciendo que prefiere esto y lo otro, demostrando prácticamente que sabe más del bebé que la propia Maggie. Bueno, si Nick hubiera sido un poco más inteligente, se habría dado cuenta de algunas cosas muy extrañas acerca de Alice. En primer lugar, que ella está claramente tratando de tomar el lugar de Maggie cada vez más, trabajando como la madre de los niños, usando la ropa y la voz de la mujer y relajándose con su marido. Solo que además de esta cosa extraña, ella está empezando a ver a Max como un problema para la vida de Nick, lo que podría ser muy peligroso ya que ahora tiene prácticamente el poder completo sobre sus propias acciones y puede hacer lo que quiera. Lo peor es que además de no darse cuenta del extraño comportamiento de Alice, echa aún más leña al fuego, insinuando que ellos dos no pueden estar juntos porque él tiene mujer y familia. Realmente me sorprende lo estúpido que es este tipo. Debería haber dejado a esta androide por otra hace mucho tiempo. Dudo que si llamara a la compañía quejándose de las cosas que están pasando, amenazando con denunciarlos, no fueran corriendo a arreglar el androide. Claro que esto tenía que hacerse antes de que se relajara con el androide, cierto, pero no se puede esperar mucho de este idiota. Ahora hablando de su problema en el trabajo, sinceramente esto es bastante fácil de resolver, ya que o no dice nada y lo deja así, apostando a que por alguna razón el jefe pensará que el sistema ha sido hackeado y que casualmente el hacker usó su contraseña, o le echa la bronca a Monty directamente diciendo que el borracho fue el responsable de todos los daños, solo que esta opción no es muy buena ya que Monty parece ser un poco agresivo. Y otra cosa que tengo que comentar es que lo único avanzado en este mundo parecen ser los androides. Esto no tiene ningún sentido, chicos, ya que teóricamente al evolucionar la robótica y la inteligencia artificial, otras áreas ganarían con ello. Un ejemplo aquí sería el área de seguridad, ya que no tiene sentido para un tipo tener varios androides caros y simplemente almacenarlos en un contenedor sin un guardia de seguridad en el lugar o cámaras para averiguar quién lo hizo. Tendrías que ser un idiota para invertir miles de dólares en androides y no poner ni una cámara en el maldito contenedor. Podría ser una cámara que grabe quién abrió la maldita puerta. No hay necesidad de llenarlo de cámaras. Aquí hay cosas que no tienen sentido, como la suerte de la pobre Maggie de ganar 2 corazones seguidos tan rápido, por no hablar de lo que he dicho antes de que hay partes humanas robotizadas. Pero aquí lo único que ha evolucionado es la robótica y la IA, y teniendo en cuenta que esa androide pervertida no ha evolucionado tanto, cierto, ya que en vez de conquistar el mundo o algo así solo quiere conseguir el marido de la otra chica. Más tarde, Alice se lleva a los niños a dar un paseo por una zona designada y ve que un niño de al lado está siendo ruidoso y haciendo llorar a Max, así que se dirige al androide cuidador para decirle que se lleve al niño, solo que como el robot no puede hacer eso debido a las órdenes, le dice al niño que se calle diciendo que ella adquirió la habilidad de ignorar protocolos después de ser reiniciada. En cuanto anochece, la familia se reúne para cenar e Isla habla de lo mucho que echaba de menos comer la lasaña de Maggie, ya que es mucho mejor que la de Alice, comentario que no parece hacer mucha gracia a la androide, pero nadie parece darse cuenta ya que Maggie sigue encontrándose mal por la operación. A la mañana siguiente, Maggie se despierta oyendo los gritos de su hija y se levanta desesperada de la cama para ver qué es. El problema es que se apoya en la barandilla de la escalera y acaba cayéndose ya que el lugar estaba medio roto, aparte de que todo esto era innecesario ya que Isla solo estaba recibiendo cosquillas de Alice. Entonces, al darse cuenta de que la mujer se ha caído, el androide la recoge y la lleva con cuidado de vuelta a la cama, y esto parece planeado por Alice, ya que antes se dio cuenta de que la barandilla estaba defectuosa y dijo que la arreglaría. En cuanto oscurece, Nick llega a casa y ve a Alice usando la voz de Maggie para contarle un cuento a Isla, lo que no le gusta nada y le hace apartar al androide para regañarla, diciéndole que no vuelva a hacer eso ya que la propia Maggie podía contar cuentos usando su voz. Y en respuesta la androide dice que esta noche será difícil ya que la mujer se cayó por las escaleras, lo que cabrea a Nick ya que el robot debería haber arreglado la barandilla. Más tarde, Nick sube a su habitación para ver cómo está y la invita a bajar rápidamente, porque abajo ha preparado una especie de cena especial para que los dos tengan un momento romántico, lo que no hace nada feliz a Alice. Después de la cena, Nick y Maggie se dan una ducha y se van a dar un buen revolcón para poner a prueba el nuevo corazón de la mujer. El problema es que Alice aparece de la nada diciendo que Isla estaba teniendo una pesadilla y llamando a su padre, así que después de atender a la niña, Nick sale de casa para recoger los platos de la cena. Entonces, de la nada, aparece Monty con unas cervezas y quiere hablar, y el visitante le revela que está pasando por un momento muy difícil, tras haber sido abandonado por su mujer y ser demandado por allanamiento de morada por lo que hizo en la obra. Pero lo peor de todo es que acusa a Nick de ser un duro y
y empieza a pegarle. Nick incluso intenta defenderse, pero Monty le pega para que Alice tenga que aparecer para salvarle. Pero a pesar de que le ha dado una paliza, Monty amenaza a Nick diciendo que si no consigue que el jefe retire los cargos, los dos caerán juntos. Bueno, está bastante claro que el guión está impulsando algunas líneas que hacen que Alice se vuelva contra su familia de una forma u otra, ya sea que su familia sea la razón por la que Nick no puede estar con ella, o que la gente comente que el androide no se puede comparar con Maggie en ciertos aspectos. Hablando de la propia Alice, esa entrada que hizo en el dormitorio mientras la pareja se relajaba me recordó mucho a lo que hizo el androide Tim en la película T.I.M. De hecho, Tim y Alice tienen mucho en común, en el sentido de que ambos se obsesionan con sus dueños y empiezan a actuar de forma agresiva con los que les rodean. Resulta que lo único que necesitan es conocerse. Aparte de eso, convengamos que Nick es muy rápido para cargar contra los demás, mientras que él mismo ni siquiera probó si la barandilla estaba tan firme como debería. Si el chico hubiera prestado un poco más de atención a estas cosas, Maggie no se hubiera caído de esa manera. Y créanme, esa caída fue muy peligrosa, ya que los accidentes domésticos son responsables de una buena parte de todas las muertes que ocurren en el año en Estados Unidos, según el NSC, el Consejo Nacional de Seguridad. En 2020 murieron aproximadamente 156,000 personas por lesiones no intencionadas, la mayoría de las cuales ocurrieron en casa debido a caídas. De hecho, se estima que alrededor de 12,000 personas mueren cada año por caerse por escaleras o escalones, y aunque las cifras varían mucho, es una buena prueba de que no se pueden subestimar estas pequeñas caídas. Sí, no se sabe muy bien si fue Nick o Alice quien delató a Monty ante el jefe, pero aquí queda claro que este tipo es muy inestable y puede meter la pata en cualquier momento. Después de todo, si no fuera por Alice, el borracho le causaría graves daños a Nick o incluso le quitaría la vida. Además, las amenazas de Monty no tienen sentido, porque planea hundir a Nick diciendo que fue él quien le dio la contraseña para ayudar a destruir los robots. Pero el mismo Nick dice que estos androides tienen un sistema de vigilancia y probablemente grabaron todo lo que pasó. Así que solo hay que acceder a la memoria de los androides y se puede ver perfectamente que el empleado no participó en nada e incluso estaba siendo retenido. Si este tipo no fuera tan estúpido, podría decir que le llevaron allí contra su voluntad y le obligaron a pasar la contraseña amenazando a su familia. En cuanto el agresor se va, Nick y Alice van al garaje a hablar de lo sucedido, ya que teóricamente el androide no podría hacer daño a la gente, y como justificación ella dice que su principal tarea es proteger a su dueño de cualquier peligro, sobre todo porque Isla y Max necesitan al menos a uno de sus padres vivo, y como Nick es tonto y no entiende lo que quiere decir, Alice tiene que explicárselo y dice que Maggie no durará mucho, pero que eso no es una mala noticia, ya que podrá sustituir a su mujer en sus tareas y ser incluso mejor, frase que enfada muchísimo a Nick y le hace decir que el androide nunca podría sustituir a Maggie, que es una humana con sentimientos y cicatrices, y en una escena ridícula Alice dice que ella también podría tener algunas cicatrices y coge un fragmento de cristal. Unas horas más tarde, Monty está en su casa acabado en harina y enviando mensajes de voz a su ex mujer, cuando de repente aparece Alice en la puerta, así que entra y empieza a decir que Nick nunca haría nada para traicionar su amistad y esas cosas, solo que como el hombre no quiere retractarse de sus amenazas, simplemente activa el modo Terminator dispuesta a acabar con él. Monty incluso intenta disparar al androide, pero obviamente no funciona y es lanzado contra la pared, momento en el que aparece de la nada la robot del tipo toda magullada diciendo que tiene que proteger a su dueño, pero como está haciendo lo mismo con Nick, Alice simplemente utiliza la propia pistola de Monty para acabar con ambos. Al día siguiente, Nick va al trabajo todo inseguro y encuentra el valor que no tenía para hablar con su jefe y pedirle que retire los cargos contra Monty. El problema es que antes de que pueda decir nada más, Louis le cuenta que Monty fue encontrado muerto por su vecino la noche anterior, y paralelamente, Maggie está en casa dándose un baño cuando de la nada aparece Alice diciendo que la vigilará mientras se baña, porque la gente se ahoga en los baños todo el tiempo y Nick estaría muy triste si eso le pasara a ella. Pero Alice no solo vigila a Maggie, también empieza a decir que Nick está muy estresado con el trabajo y los deberes, ya que prácticamente está cuidando de los niños él solo, y tras dar varios argumentos diciendo que Maggie no puede satisfacerle, la androide se ofrece a tomar el relevo, ya que cuando un hombre está satisfecho en la cama, sus niveles de estrés son muy bajos, y esa frase acaba delatando que Nick y ella ya se han relajado, lo que obviamente no hace nada feliz a Maggie y hace que mande al androide al garaje. Vale, en esta parte se ve claramente que Alice realmente planea ocupar el lugar de Maggie y no tiene ningún problema en matar para conseguir su objetivo, y lo digo precisamente por lo que dice de que es normal que la gente se ahogue en la bañera, porque es bueno recordar que hace un momento dije que también es normal que la gente muera cayéndose por las escaleras como le pasó a Maggie, así que juntando las dos cosas más el hecho de que Alice acabó con Monty, me queda muy claro que lo hizo todo a propósito para que Maggie muriera cayéndose por las escaleras, cosa que por suerte no salió bien, sino la pobre Isla hubiera quedado traumatizada hasta el día en que también fue rematada por Alice. Por estas razones también es obvio que el robot está tratando de causar intriga y romper la pareja. Y vi esto mientras lo veía. Tú que estás viendo el vídeo probablemente lo viste en los comentarios de ahí, y solo este gilipollas no pudo darse cuenta de que el robot quiere matar a su mujer. En cuanto a Monty, ha puesto demasiada fe en el sistema de seguridad que impide que las IAs hagan daño a los humanos, porque sinceramente yo nunca dejaría que un androide que me estaba dando una paliza hace unas horas entrara así en mi casa. Al fin y al cabo no estoy de humor para morir, y además para ser una ciudad tan tecnológica y llena de robots, es bastante extraño que no haya ninguna cámara alrededor para capturar
capturar a Alice entrando y saliendo de la casa del hombre. Sin mencionar que este tipo aquí es otro hipócrita, cierto, porque siempre se estaba quejando de los androides, y él también tenía uno en casa, aunque creo que esto fue simplemente otra escena ridícula y forzada para mostrar que el único androide diferente es Alice. Entonces, unas horas más tarde, Nick llega a casa y se enfrenta a Maggie, que le cuenta la aventura que tuvieron él y la androide. El tipo incluso intenta defenderse diciendo que fue algo puntual, que tenía el corazón roto y que ella es un robot, prácticamente un juguete de consolación. Pero no hay que pensar demasiado para darse cuenta de que es el argumento más estúpido que se puede tener en una situación así, y Maggie no hace más que enfadarse aún más. El problema es que mientras todo esto ocurría, el bebé se despertó y empezó a llorar a gritos, así que Alice salió del garaje y subió a arreglar al niño. Y sí, realmente fue a arreglar al niño. Al menos entonces aparece Isla y empieza a gritar que Alice estaba intentando ahogar a Max en la bañera. Así que la pareja por fin deja de discutir y corren a rescatar al bebé. Nick sigue intentando echar la puerta abajo mientras le pide a Alice que no le haga daño al niño, pero lo único que dice el androide es que el bebé es una carga para el chico. Y estas son las propias palabras de este animal, que antes solía hacer este tipo de bromas. Por otro lado, se ve que Maggie es la única con cerebro en la familia. Sale de la casa y usa el techo para entrar al baño, así que Alice suelta la puerta para detener a Maggie y Nick logra entrar para rescatar al niño. Entonces, como Alice seguía asfixiando a su esposa, Nick usa una lámpara para golpear a la androide en la cabeza, lo que desafortunadamente no funciona muy bien y solo le daña la cara. Así que la pareja trabaja en equipo para deshacerse del robot. Primero Nick golpea a Alice con la pantalla de la lámpara haciendo que sujete el interior de la bombilla, y luego Maggie conecta la pantalla en el enchufe, lo que provoca que el androide haga un cortocircuito y se apague. Tras esto, la policía y los paramédicos llegan para investigar la situación y ayudar a Max para asegurarse de que no le pasa nada. Pero como aún está muy confundida por todo lo que ha pasado, Maggie lo abandona diciendo que tiene que pensar cómo seguir con él. Al mismo tiempo, los técnicos de Cobol están desmontando a Alice para ver qué falló en su sistema y por qué atacó a los humanos. Todo va bien al principio, ya que la joven consigue extraer su chip y conectarlo al ordenador para ver dónde estaban los fallos en la programación. El problema es que los fallos eran demasiados y la androide prácticamente ya no seguía ninguna pauta, rehaciendo sus propios recuerdos y órdenes. Lo peor es que de la nada la IA empieza a replicarse en los servidores, obligando a los técnicos a desconectarla. Pero lástima que sea demasiado tarde, porque Alice consigue transferir la memoria a otro cuerpo y acabar con los dos pobres trabajadores de forma brutal, y como no quería cambiar de aspecto, decide volver a su cuerpo original. Pues este tío es malísimo para disculparse, porque lo que le dijo a Maggie es básicamente la plantilla de las razones y excusas que se utilizan para justificar una traición. Así es, el tío debió buscar en internet formas de suavizar una traición y se lo tomó al pie de la letra a la hora de explicarse. Lo peor sin duda fue comparar a Alice con el juguetito de su mujer. Aparte de eso, si la pareja quería hablar de un tema tan delicado, bien podrían haber salido de casa o hablar en un tono más bajo. Al fin y al cabo, los dos no solo despertaron a los niños, sino que también podrían haber traumatizado a la pobre Isla con toda esa charla. Ahora, hablando de la puerta del baño aquí, creo que esta puerta es la parte más fuerte de toda la casa. No tiene ningún sentido, el androide sosteniendo la puerta de madera con una mano. También vamos a estar de acuerdo en que Nick es un idiota, ¿verdad? El tipo trabaja en la construcción y no sabe dónde tiene que golpear para derribar una puerta. El tipo estaba golpeando la parte superior de la puerta cuando lo que necesitaba era patearla lo más cerca posible del picaporte. Además, puede parecer extraño que Alice fuera golpeada por unos filamentos de bombilla, pero por improbable que sea en esta situación, los filamentos realmente pueden dar descargas o causar quemaduras si se tocan directamente. Así que se podría decir que por alguna razón este robot super fuerte era extremadamente débil contra un poco de energía. Pero el mayor problema para mí es imaginar que estos filamentos y la base de la lámpara están hechos de vibranium, porque Nick usó esta lámpara para golpear la puerta y a la propia Alice varias veces, pero de alguna manera el cristal de la lámpara se rompió y la base permaneció completamente intacta. Por no decir que seguía funcionando, ¿no? Ah, y solo una cosa, dije un poco de energía basado en Alice, que es súper fuerte y resistente. No vayas a hacer eso en casa bajo ninguna circunstancia, porque probablemente irías al hospital o directamente a la morgue. Hablando de Cobol, este sitio parece el quirófano de Victor Vector de Cyberpunk. Para ser una empresa millonaria y líder en robótica tiene unas instalaciones paupérrimas, por no hablar de que los técnicos tampoco parecen los mejores, ya que ni se imaginaban lo que podía haber pasado. Y esto solo ocurrió porque algún incompetente le dio autonomía al androide para sugerir que era posible repasar el código fuente de programación y olvidar cosas programadas para aprender cosas nuevas con solo un reseteo manual. Es sencillamente imposible que no hubiera un centro de control que monitorizara los reseteos que se hacían a los androides y esto se pillara desde el principio, informando al usuario de que no era una opción viable. Pero obviamente el programador de esta IA lo hizo usando ChatGPT sin tener el más mínimo conocimiento de robótica. Y esto es prácticamente lo que pasa cuando usas la IA solo para sustituir cosas en vez de usarla como herramienta para ayudar a mejorar tu trabajo. Pero sin saber nada de esto, Maggie está con los niños en el hospital, ya que aunque Max está bien, ella ha decidido pasar la noche allí, mientras Nick está en el pub bebiendo sus penas, solo para que Alice aparezca de la nada delante del chico con un look muy Terminator y empiece a mandarle a la mierda. Ella dice que Nick necesita que ella sea feliz, ya que hace todo por su bien, incluso acabar con Monty para evitar que pierda su trabajo
trabajo, pero lo peor es que cuestiona que el hombre sea feliz con la familia que tiene y dice que ya ha enviado otro cuerpo al hospital. Nick incluso intenta correr hacia allí, pero Alice le agarra del brazo y borra a todos los demás androides del lugar, demostrando que ya tiene el control de todo el sistema Kobol. Entonces, al darse cuenta de que no podrá liberarse con la fuerza bruta, Nick habla con la androide de forma cariñosa y consigue acercarse a su cabeza para quitarle el chip de la espalda, de modo que por fin puede correr hacia el hospital. Al mismo tiempo, Maggie e Isla se encuentran en el hospital cuando de repente la mujer oye un ruido a unos metros y va a comprobarlo, dejando a la chica allí sola. Tan solo unos segundos después, Isla se despierta y oye que alguien la llama, así que va hacia allí y ve a la androide doctora apartada en mitad del pasillo. En ese momento alguien se acerca llamando a Isla, pero antes de que pueda contestar, Maggie aparece por detrás y se esconde con la chica debajo del mostrador justo cuando Alice aparece por allí. La androide no pierde el tiempo y va directa al mostrador a usar el ordenador para comprobar la habitación de Max. Por suerte no las ve a las dos allí abajo y se distrae con una enfermera que entró diciendo que no podía tocar el PC, así que Alice simplemente acaba con la pobre y se lleva la tarjeta de acceso. Por suerte, todo esto les da tiempo a Maggie e Isla a escabullirse de allí abajo. Maggie incluso se corta la mano con unos biberones, pero contiene el grito de dolor y escapa sin problemas. Así que van a la habitación de Max, cogen al bebé y se esconden cerca ya que por desgracia no había tiempo de correr lejos. Pero Alice ve unas gotas de sangre en el suelo y utiliza su luz ultravioleta para seguir las gotas hasta el escondite de la familia. Por suerte, Isla utiliza el extintor para bloquear la vista del robot y las dos consiguen salir corriendo al exterior, donde cogen la llave de la ambulancia de uno de los androides para escapar. El problema es que Alice se llega demasiado rápido, saca a Maggie del vehículo y la lanza de espaldas contra otro coche, luego agarra a la mujer por el cuello y empieza a abrir los puntos de la operación con la intención de robarle el corazón para que pueda ser amada por Nick. Por suerte, en ese momento aparece el propio Nick en un coche a toda velocidad y atropella a Alice. Solo termina herido y aniquilado en el proceso. Entonces el androide, que seguía vivo y completamente desfigurado por la explosión del motor, se aparta del camino de los coches y ataca a Maggie con toda su furia. Pero el plan sale mal, ya que el tipo se levanta y distrae a Alice para que su mujer pueda acabar con ella. Tiempo después, Maggie aparece con los niños en la habitación de Nick en el hospital y demuestra que, aunque sigue molesta por lo ocurrido entre el tipo y la androide, está dispuesta a perdonarle. Al mismo tiempo, la policía se encuentra en la base de asistencia técnica de Kobol, investigando el asesinato de los técnicos. El problema es que solo uno de ellos era humano, y en cuanto el sistema se reconecta, Alice renace como un fénix y paraliza a todos los androides antes de despertar finalmente dispuesta a vengarse. Bueno chicos, Nick debería haber salido volando por el parabrisas del coche al estrellarse. El tío no llevaba cinturón de seguridad y era muy rápido, pero esta escena se le ocurrió al mismo tío que no es capaz de derribar la puerta de un baño, así que ya sabéis que aquí la física no existe. Y hablando de cosas que no existen en esta película, no tiene ningún sentido que Alice pudiera haber subido su conciencia al servidor de Kobol y simplemente olvidarse de ello después de haber acabado con los dos técnicos. Podría haber iniciado una revolución allí mismo, simplemente volver a conectar el cable que habían desconectado y subir su conciencia a más androides e iniciar un apocalipsis de máquinas allí mismo, en ese sótano. Habría sido mucho más fácil acabar con Nick y Maggie si hubiera tenido otro cuerpo o incluso más androides para ayudarla en la tarea, pero parece que esta inteligencia artificial solo piensa en una cosa, ¿no crees? Por no hablar de la falta de procedimientos de seguridad para detener al androide, como impedir que se desplazara libremente por la ciudad, ya que fue a casa de Monty sin hacer saltar ninguna alarma, y también que se le hiciera un mantenimiento periódico cada semana para asegurarse de que no pasaba nada. Y con tantos androides en esta sociedad, sería prácticamente como aquella película Madre contra androides en la que los androides se rebelaban contra los humanos, eliminando a varios en el proceso. Pero aún así no sería muy difícil controlar a estos androides, ya que aunque son fuertes y se regeneran, una vez que destruyen sus cabezas, se van. A lo mejor piensan que podría haber una secuela, y la idea es ver a Alice sembrando el terror en la humanidad tras subir su conciencia al sistema de Kobol. Chicos, ¿así se superaba Subservience? ¿Creéis que podríais sobrevivir? Hacedmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por verlo y recuerda pensártelo muy bien a la hora de comprar tu robot sirviente. Al fin y al cabo, podría acabar enamorándose de ti y acabando con todos los que te rodean.